Bienvenidos, hermanos, a nuestra reunión de entre semana. Es un placer estar de nuevo juntos y estamos seguros que, como de costumbre, disfrutaremos de un precioso programa espiritual que vamos a recibir a través de Jehová y su organización. Como es costumbre, vamos a cantar una canción a Jehová y en esta ocasión es escogido el número 84, titulado Servimos donde se nos necesite. Está basado en Mateo, capítulo 9, versículo 37 y 38. Canción 84. Posteriormente nos dirigiremos a Jehová en oración. No importa si somos hombres, mujeres, jóvenes o niños, si tenemos buena o mala salud, no importa cualquier circunstancia en la que estemos, todos sin excepción, como siervos de Jehová, queremos darle lo mejor a nuestro Dios, como acabamos de cantar. Sabemos que Él lo merece y sabemos también que Él no olvida cualquier esfuerzo que hagamos en ese sentido. Por eso hoy en nuestra reunión reforzaremos estas ideas en las secciones Tesoros de la Biblia y nuestra vida cristiana. Además, como de costumbre, disfrutaremos de las asignaciones bien preparadas de nuestros hermanos y hermanas en la sección Mejores Maestros. En estas asignaciones nos ayudarán a cultivar cualidades que son muy valiosas en nuestro ministerio cristiano, a usar bien los textos de la Biblia y a llegar a tocar el corazón de nuestros estudiantes. Y por último, por así decirlo, hoy es un día histórico. ¿Por qué? Porque hoy comenzamos a analizar en la reunión el libro La adoración pura de Jehová, por fin restaurada. Sin duda que todos estamos muy emocionados de comenzar a estudiar juntos este precioso libro.
Bueno, pues con todo este programa por delante, comencemos con la primera sección, Tesoros de la Biblia, y nuestro hermano David Boluda presentará la primera parte, titulada Démosle a Jehová lo mejor. Vivimos en un tiempo en el que los que son ricos disfrutan de ciertas bendiciones que no tienen los que son pobres. Por ejemplo, quienes tienen prosperidad material disfrutan normalmente de mejor educación, también pueden acceder a mejores condiciones de salud, pueden tener una vida más confortable, más cómoda. Si no se disponen de todos estos recursos materiales, normalmente estas ventajas no son accesibles. Sin embargo, y felizmente, hay un ámbito de nuestra vida en el que ser rico o pobre no importa, no es el factor determinante. ¿A qué ámbito nos estamos refiriendo? Pues nos estamos refiriendo al ámbito o al aspecto más importante de nuestra vida, nuestro servicio y nuestra adoración a Jehová. En ese campo no importa cuánto tengamos, no importa si somos ricos o pobres, todos podemos servir a Jehová en igualdad de condiciones. Hay muchas pruebas que demuestran que esto es una gran verdad, pero hoy vamos a analizar un aspecto de la ley mosaica dentro de la lectura asignada de esta semana que demuestra de forma contundente esta realidad. Vamos a analizar el contexto de esta ley, vamos a ponernos en el lugar de un israelita que estuviera sometido a esta ley y después en la parte final analizaremos que aunque no estamos hoy sometidos a una ley como esta, pero podemos aplicar el principio que subyace en nuestras circunstancias actuales. Bueno, pues vamos a considerar esa ley. La encontramos en el libro de Levítico, capítulo 5, y vamos a leer primero los versículos 5 y 6. Levítico, capítulo 5, leemos primero los versículos 5 y 6. Si alguien se hace culpable de alguna de estas cosas, entonces tiene que confesar de qué manera ha pecado. También le llevará a Jehová su ofrenda por la culpa debido al pecado que cometió, es decir, una hembra del rebaño, ya sea una cordera o una cabrita como ofrenda por el pecado. Luego el sacerdote hará expiación por él, por su pecado. Bueno, lo que acabamos de leer es una descripción de una situación en la que un israelita había cometido un error, sentía cierta culpa y tenía que hacer una ofrenda para remediar y enmendar esa situación. Bueno, vamos a ponernos por un momento en la situación. Vamos a ponernos en el caso de ese israelita y tratemos de imaginar la angustia a la que estuvo sometido. Tenía un sentimiento de desazón, mala conciencia, había ofendido a Jehová y deseaba de todo corazón recuperar su paz con Dios y aliviar ese castigo por esa mala conciencia. Es un sentimiento que podemos entender bien porque nosotros lo sentimos en muchas ocasiones cuando sentimos que ofendemos a nuestro Padre. Pues bien, en aquel momento y bajo aquella ley, la manera de aliviar esa angustia era haciendo una ofrenda. Y como hemos leído en los versículos 5 y 6, una hembra del rebaño, una cordera. Ahora bien, imaginemos que ese israelita ni tenía un rebaño, ni tenía los medios económicos para comprar un animal de esas características y ofrecerlo como sacrificio. Estaría entonces condenado a vivir atormentado con ese sentimiento de mala conciencia porque no tenía lo suficiente para ofrecer la ofrenda que la ley pedía. Bueno, leamos lo que dice el versículo 7. Levítico capítulo 5, ahora el versículo 7. Sin embargo, si él no tiene lo suficiente para ofrecer una oveja, tiene que llevarle a Jehová 2 tórtolas o 2 pichones de paloma como su ofrenda por la culpa debido al pecado que ha cometido, un ave como ofrenda por el pecado y otra como ofrenda quemada. Bueno, qué ternura y qué muestra de consideración por parte de Jehová, ¿verdad? La condición económica de este israelita no iba a privarle de recuperar lo más valioso que podía tener, la paz con Jehová. Podía adquirir 2 tórtolas o 2 pichones que sin duda podrían adquirirse a un precio mucho menor que lo que costaría una oveja. Un detalle interesante en el que podemos reflexionar es que la frase hebrea que en este versículo se traduce como si no tiene lo suficiente, literalmente significa si su mano no puede alcanzar. Así no es que el israelita fuera
menos generoso que el anterior, o que prefiriera hacer una ofrenda más barata porque prefiriera no gastar sus recursos. No, sencillamente, como dice la Biblia, es que no estaba a su alcance conseguir una oveja. Por eso tenía la opción de conseguir 2 pichones o 2 tórtolas. Lo que estaba a su alcance, dicho de otra manera, era solamente eso. En otras palabras, Jehová acepta lo que sí está a nuestro alcance, pero Jehová ni acepta ni demanda de nosotros lo que no está a nuestro alcance. Después, en la parte final de nuestro discurso, volveremos a esta idea tan interesante. Ahora pensemos en el caso excepcional y extraordinariamente extraño, por así decirlo, de alguien que no tiene recursos ni para adquirir una oveja, pero tampoco para comprar 2 tórtolas. Es extremadamente pobre. En este caso, ¿qué ocurre, pues? Bueno, leamos lo que dice el versículo 11 ahora de este mismo capítulo. Levítico, capítulo 5, ahora el versículo 11. Ahora bien, si él no tiene lo suficiente para ofrecer 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, entonces tiene que llevar como ofrenda por el pecado que ha cometido la 10ª parte de un efá de harina fina como ofrenda por el pecado. No debe echarle aceite ni ponerle olíbano encima, porque es una ofrenda por el pecado. Bueno, pues en este caso, el israelita lo que podía hacer era ofrecer la 10ª parte de un efá de harina fina, que sería lo equivalente a 8 o 9 tazas de harina. Bueno, hay 2 detalles interesantes en esta ofrenda. La primera es que en este caso, en este tercer supuesto, Jehová estaba dispuesto a hacer una excepción. ¿A qué nos referimos? Bueno, era un sacrificio sin sangre. De los 3, en este no había sangre. ¿Y por qué tiene tanto valor la sangre? Porque la sangre tiene valor expiatorio, como sabemos. Cuando uno ofrecía un sacrificio con sangre a Jehová, puesto que la sangre representa la vida, ese componente sagrado es el que permitía perdonar nuestros pecados. Pero en el caso de la harina no había sangre. Así que, ¿cómo podía Jehová aceptar un sacrificio así? Pues excepcionalmente, en este caso, Jehová estaba dispuesto a usar la sangre de los sacrificios del día de la expiación para aplicarlo a este sacrificio de harina que no tenía sangre. Sin duda alguna, la condición económica nunca era un obstáculo para encontrar la paz con Jehová. Y otro detalle interesante es que se requería harina fina. La harina fina es diferente de la harina común. La harina fina se obtiene a base de moler y moler y moler la harina. Así que aunque el israelita no tuviera recursos para obtener otros sacrificios, pero lo que sí podía hacer era moler y moler y moler el grano hasta conseguir una harina fina. Sin duda, lo mejor dentro de lo que podía hacer. Bueno, en resumen, si miramos por un momento la imagen que tenemos en nuestra guía de actividades, hemos aprendido las 3 situaciones diferentes en recursos y diferentes en posición económica, pero que no impedían disfrutar de lo mismo, la bendición y el perdón de Jehová. Bueno, hoy no estamos bajo esa ley, pero ¿puede sernos de ayuda meditar en el principio que subyace tras la ley que hemos repasado? Pensemos por un momento en el sacrificio que hoy todos tenemos que ofrecer. Es, como dice la Biblia, el sacrificio de alabanza que ofrece declaración pública para nuestro Dios. Pero no todos somos iguales. No todos tenemos las mismas circunstancias, no todos tenemos los mismos recursos, no todos tenemos el mismo tiempo. Algunos disfrutan de todas esas ventajas y también tienen capacidades y habilidades realmente excepcionales. Podríamos decir que en sentido figurativo ofrecen una oveja del rebaño, lo mejor. Algunos otros tienen condiciones menos favorables y quizá ofrecen figurativamente hablando las 2 tórtolas. Pero hay otros quienes nos sentimos tremendamente limitados y quizá ni siquiera podemos ya salir de casa para ofrecer nuestro sacrificio. Pensemos en nuestro caso personal. ¿Con cuál de estas 3 situaciones me identifico? ¿Siento que mi sacrificio no vale mucho? ¿Que tiene menos valor que el que ofrecía antes? Pues aquí tenemos el principio que hemos analizado para reflexionar. Jehová acepta lo que está a nuestro alcance. Lo que no está a nuestro alcance ni lo acepta ni lo requiere. Si Jehová no lo requiere, ¿por qué vamos a requerirlo nosotros, de nosotros mismos? Y recordemos
la harina fina. Es lo único que Jehová nos pide, darle lo mejor dentro de lo que podemos darle. Si observamos la otra imagen que tenemos en la guía de actividades, ahí vemos en la parte de la derecha a nuestra hermana mayor. Su trabajo quizá es menos abarcador que el que hace la hermana que está en la parte izquierda, menos variado quizás, pero el esfuerzo, si nos fijamos en su rostro, el esfuerzo es proporcionalmente igual. Ambas están dando lo mejor y Jehová considera un sacrificio igual el de ambas. En conclusión, sigamos aprendiendo cómo es Jehová a medida que leamos los preceptos de la ley mosaica que encontramos en el libro de Levítico. Hoy hemos aprendido que las limitaciones de cualquier tipo nunca son una desventaja en nuestras ofrendas a Jehová, siempre y cuando de lo que tenemos, sea mucho o poco, le demos lo mejor. Muchísimas gracias, hermano Boluda, por tu detallado y animador discurso que nos ha vuelto a recordar que Jehová valora todo lo que podemos darle y que esté a nuestro alcance. Ahora es tiempo de busquemos perlas escondidas y lo dirigirá nuestro hermano David Lavado. Pues podemos encontrar la primera perla escondida en Levítico capítulo 5, versículo 1. ¿Quién desearía leerlo? Hermano Martínez. Si alguien peca porque ha oído un llamado público a testificar y es un testigo o ha visto o sabe algo pero no lo informa, él responderá por su error. Muchas gracias. La primera pregunta dice, ¿qué nos enseña ese versículo? Hermana Díaz. Nos enseña que a Jehová es a quien le debemos lealtad por encima de todo. Y somos leales con Él cuando, después de tener pruebas de que un hermano ha cometido un pecado grave, no nos quedamos callados y sin hacer nada, sino que hablamos con el hermano para que él pueda hablar con los ancianos y le den la ayuda que sea necesaria. Y si pasado un tiempo vemos que no lo ha hecho, pues seríamos nosotros los que hablaríamos con los ancianos. Muy bien. Hermana Silvosa. Sí, muchos acuñarían esta forma de actuar como un acto de traición, pero en realidad vemos que es un acto de amor y bondad, porque de la misma manera que si un amigo nuestro se enfermara en sentido físico, no nos lo pensaríamos, sino que lo llevaríamos rápidamente al médico y le explicaríamos con todo detalle la situación para que pueda recuperarse pronto, pues es obvio que esta persona que ha cometido un pecado pues está enferma en sentido espiritual y necesita la ayuda rápida de los que, como dice Gálatas 6.1, tienen las debidas cualidades espirituales. Por eso tampoco querríamos ocultarles ningún tipo de información que pueda ayudarle a recuperar su condición espiritual. Muy bien. Hermano Pocero. ¿Y qué actitud debemos de tener en esa conversación con nuestro hermano? Pues la que tuvo Natán con David. Debemos de ser valientes, actuar con decisión, pero también con bondad. Muy bien. ¿Cuántos puntos, ¿no? En un solo versículo. La siguiente perla la podemos encontrar en los versículos 15 y 16 de este mismo capítulo 5. ¿Quién desearía leerlo? Hermana Martínez. Si alguien se porta infielmente debido a que peca sin querer contra las cosas santas de Jehová, él tiene que llevarle a Jehová un carnero sano del rebaño como ofrenda por la culpa. Su valor en siclos de plata debe calcularse según el siclo oficial del lugar santo. Él pagará una compensación por el pecado que ha cometido contra el lugar santo y además le añadirá una quinta parte de su valor. Se lo dará todo al sacerdote para que el sacerdote haga expiación por él con el carnero de la ofrenda por la culpa, y él será perdonado. Muchas gracias. La pregunta es, ¿cómo puede alguien portarse infielmente al pecar sin querer contra las cosas santas de Jehová? Hermana Esther. Pues en la antigüedad sí se consideraba a la ligera o se usaba de una manera común las cosas santas para Jehová, puesto que eran sagradas. Se consideraban santos para Jehová los primogénitos machos del ganado vacuno, los primeros frutos, el diezmo y los sacrificios para el servicio del santuario. Así que si no se prestaba especial atención a estas cosas, podían usarse mal sin darse cuenta. Lo mismo ocurre hoy en día con nuestros sacrificios. Tenemos que poner especial atención en que se usen bien, son para Jehová. Muy bien. Hermano López.
Hoy en día no vemos nada de eso en las religiones de este mundo, donde todo se rebaja, las normas de Jehová apenas tienen importancia, se piensa más bien en el número de feligreses que se puede conseguir, pero nosotros no actuamos de esa forma y la organización, por supuesto, no lo hace. Por eso prestamos mucha atención a todas las leyes y normas que Jehová nos marca en su palabra. Muy bien. Y la tercera pregunta es, ¿qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Hermana Emma. Pues a mí me ha gustado en Levítico 4, del 27 al 31, porque ahí se habla de si una persona comete un pecado, pues ahora lo que tiene que hacer es hacer una ofrenda, presentarla al sacerdote y él entonces hará expiación por su pecado. Pero en el párrafo 31, en el versículo 31, explica de que esta ofrenda se convierte en un aroma muy agradable para Jehová. Entonces, esto nos demuestra lo accesible que está Jehová a que le contemos nuestros errores. Sabe que somos imperfectos, que nos equivocamos, pero también sabe de que el miedo puede hacer de que escondamos ese error. Así que pasajes como este, pues nos damos cuenta del hecho de que hayamos hecho un error, pero si nos arrepentimos, Jehová nos seguirá viendo valiosos a sus ojos. Muy bien. Hermana Lavado. En el capítulo 5, en el versículo 2, dice, si una persona toca algo impuro, se hace culpable, incluso si no se da cuenta de ello. Esta afirmación pues podría parecernos injusta porque parece que el error no ha sido premeditado y que no hay ninguna mala intención. Pero una lección práctica que sacamos de aquí podría ser lo importante que es que prestemos más de la acostumbrada atención a cómo Jehová espera que actuemos en general para no ofenderle de manera involuntaria. Por tanto, para cumplir con esto, pues meditemos en la importancia de conocer bien sus principios y pensar de antemano en situaciones accidentales que queremos evitar. Gracias. Hermana Nieves. Como vimos en la asignación anterior y como menciona en Levítico 5, 7 y 11, Jehová no esperaba los mismos sacrificios de todos los israelitas. Pues hoy en día no solo hacemos sacrificios de alabanza cuando predicamos, sino también los hacemos con nuestros comentarios en las reuniones. Así todos podemos hacer algo para Jehová con nuestros comentarios, ya que es algo que nadie puede hacer por nosotros, es personal. Y Jehová tampoco espera lo mismo de cada uno de nosotros. Por nuestra parte solamente está pues pedirle a Jehová ayuda y participar en las reuniones porque es nuestra forma de hacer ese sacrificio por Jehová. Muy bien. Hermana Alonso. En Levítico 4:3 menciona que los pecados del sumo sacerdote pudieran acarrear culpabilidad sobre todo el pueblo y vemos que esto destacaba la dignidad y seriedad de la responsabilidad de su puesto. Ese error, por ejemplo, podría ser por una equivocación en el juicio o aplicar la ley mal. Algo que nos ayudará a evitar a caer en un error similar y no seguir los principios bíblicos como quisiéramos hacerlo en todas las facetas de nuestra vida, es dedicar tiempo al estudio y la meditación. Y meditar en lo que aprendemos de Jehová nos ayudará a moldear no solo nuestras acciones, sino también nuestros sentimientos, algo que es más importante aún si cabe en el caso de los hermanos que llevan la delantera. Muy bien. Hermano George. Y en Levítico 5, 17 al 19, Jehová estableció un sistema legal para los que pecaban involuntariamente poder ser perdonados, ¿no?, de sus pecados. Meditar en estos 3 versículos nos puede ayudar y recordar de nuestra naturalidad imperfecta, que Jehová está al tanto de ella y nos ayuda, si manifestamos humildad y modestia, a recapitular nuestras acciones del día a día y pedirle perdón porque muchas veces sin querer lo hemos ofendido. Muy bien, muchas gracias. Hermano Silvosa. Como también vemos en Levítico 5:5, para poder estar en paz con Dios, los israelitas no solo necesitaban hacer ofrendas, sino que también debían confesar de qué manera habían pecado.
Pues hoy en día para obtener el perdón de Jehová sucede lo mismo. No solo debemos arrepentirnos, no solo debemos dejar de cometer el pecado, sino que, como dice 1 de Juan 1:9, debemos confesar nuestros pecados a Jehová en oración. Y como se comentó antes también, en función del tipo de pecado, quizá también necesitemos la ayuda de los ancianos. Pero hacer esto nos permitirá estar en paz con Dios, tener una posición limpia ante Él y también recuperar la salud espiritual. Muy bien. Hermano Román. Sí, a lo largo de Levítico del capítulo 4 vemos también dos detalles de la personalidad de Jehová. Por un lado, que dio pautas para actuar si alguien había desobedecido sin querer, y esto nos hace ver que Jehová odia la desobediencia, incluso si es involuntaria. Ama la justicia y además, por otro lado, habla de lo amoroso que es Jehová con nosotros, porque era una medida muy bondadosa, ya que había sido detallista y había explicado minuciosamente qué pasos tenía que seguir alguien si se arrepentía. Y si reflexionamos sobre esto, nos hace que amemos aún más la personalidad de Jehová. Muy bien. ¿Y hermano Alonso? También mencionando de nuevo los versículos 27 y 28 del capítulo 4, ahí se nos menciona que si alguien pecaba sin querer, aún así estaba obligado a presentar una ofrenda por la culpa. Sin embargo, eso pues, nos hace pensar con qué actitud podrían presentar los israelitas aquellas ofrendas, porque desde luego eran completamente diferentes a las ofrendas voluntarias. Quizá lo harían hasta de mala gana. Difícilmente si querían mantener pues, una buena relación con Jehová, ¿verdad? Lo mismo puede sucedernos a nosotros hoy. Podemos encontrarnos en situaciones en las que, sin querer, pues hayamos ofendido a alguno de nuestros hermanos, o quizás hayamos cometido una falta o un error sin darnos cuenta. Pero si tomamos en serio nuestro servicio a Jehová, sin duda que haremos todo lo posible por arreglar las cosas. Quizás tengamos que disculparnos sinceramente o incluso si se trata de pecados graves, pedir la ayuda de los ancianos, pero lo haremos de buena gana para recuperar nuestra buena relación con Jehová y también con nuestros hermanos. Muy bien. Pues muchas gracias por compartir con nosotros el fruto de vuestro estudio y meditación. Muchísimas gracias, hermano Lavado, y a todos vosotros por los excelentes comentarios. Finalizamos esta parte de Tesoros de la Biblia con la última parte, la última sección, que es la lectura bíblica asignada. Está basada en el libro de Levítico, capítulo 4, los versículos del 27 hasta el capítulo 5, el versículo 4. Y nuestro hermano Adrián Moratilla es nuestro lector. Adrián, tienes toda nuestra atención. Si alguien del pueblo peca sin querer, y se ha hecho culpable debido a que hizo algo que Jehová prohíbe, o si se da cuenta de que ha cometido un pecado, entonces tiene que llevar una cabrita sana como ofrenda por el pecado que ha cometido. Pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado, y la matará en el mismo lugar donde se mata la ofrenda quemada. El sacerdote pondrá con el dedo un poco de sangre de la ofrenda en los cuernos del altar de la ofrenda quemada, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda la grasa a esta ofrenda, tal como se le quita la grasa al sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará humear sobre el altar como una ofrenda de aroma muy agradable para Jehová. El sacerdote hará expiación por él, y él será perdonado. Pero si lo que él presenta como ofrenda por el pecado es un cordero, debe ser una hembra sana. Pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado, y la matará como ofrenda por el pecado en el lugar donde se mata la ofrenda quemada. El sacerdote pondrá con el dedo un poco de sangre de la ofrenda por el pecado en los cuernos del altar de la ofrenda quemada, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Le quitará toda la grasa, igual que se le quita la grasa al carnero joven del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará humear sobre el altar encima de las ofrendas hechas con fuego para Jehová. El sacerdote hará expiación por él, por el pecado que cometió, y él será perdonado. Si alguien peca porque ha oído un llamado público a testificar, y es un testigo, o ha visto o sabe algo pero no lo informa, él responderá por su error. O si una persona toca algo impuro, sea el cadáver de un animal salvaje impuro, de un animal doméstico impuro o de un animal impuro que enjambra en la tierra, esa persona es impura y se ha hecho culpable, incluso si no se da cuenta de ello. O si alguien sin saberlo toca una impureza humana, cualquier persona o cosa impura que pueda hacerlo impuro, y llega a darse cuenta, él se hace culpable. O si alguien se apresura a jurar que va a hacer algo, sea algo bueno o algo malo, eso no importa, y no se ha dado cuenta, pero se da cuenta de que ha jurado apresuradamente,
Él se hace culpable. Muchísimas gracias, hermano Moratilla, por tu excelente lectura. Hemos disfrutado mucho. Además, sabiendo que estabas compartiendo con nosotros procedimientos importantes que establecía la ley mosaica. De hecho, estabas trabajando en una parte muy importante para todo cristiano. En el folleto Maestros estabas trabajando en la lección 5, leer con exactitud. Y entendemos que es una enorme responsabilidad leer de la palabra de Dios, leer lo que Jehová ha deseado que quede escrito. Y lo has hecho fantástico, con sentido, con exactitud, con fluidez y naturalidad, con pausas, has modulado la voz cuando era necesario, has dado el énfasis acertado. Así que muchísimas gracias por tu excelente preparación. Continuamos con la siguiente sección de nuestra reunión, Seamos mejores maestros. Prestaremos cuidadosa atención a la primera conversación. Estará a cargo de nuestras hermanas Damaris Silvosa y Laura Lavado. Y usará en su predicación el texto de Isaías 9, 6 y 7. Os escuchamos. Hola prima, qué alegría verte. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí? Hola prima, ¿qué tal? Bueno, la verdad es que no muy bien, porque, hace unas semanas que me enteré que quieren cerrar la empresa donde trabajo. Y es que me estoy viendo que me voy a quedar sin trabajo, estoy desesperada. Y no sé dónde encontrar la solución. Yo creo que igual si pronto son las elecciones y hay un cambio de gobierno, pues las cosas pueden mejorar. Yo no sé, ¿tú qué opinas? Bueno, siento mucho que estés pasando por esa situación, prima, de verdad. Y bueno, es verdad que nunca hemos hablado directamente de ese tema, pero tú sí sabes que soy testigo de Jehová. Sí. Y en asuntos de política, fíjate, soy absolutamente neutral. ¿Y sabes por qué? Porque hace muchos años ya me decanté por la mejor opción que existe. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es esa opción? Pues es el reino de Dios. Pero el reino de Dios, prima, ¿qué es eso? Sabía que te iba a generar curiosidad. Pero mira, fíjate, no te lo voy a decir yo directamente. Permíteme que te lea, como siempre, de la Biblia, que sabes que me gusta siempre usarla para hablar de mis creencias. Y fíjate lo que dice a este respecto, porque ella es el origen de este reino. Mira, en Isaías 9:6... Fíjate lo que dice, a ver qué deduces que es este reino. Dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo, y ahora dice, y el gobierno estará en sus manos. ¿Has notado, prima, que es el reino de Dios? Bueno, aquí dice que es un gobierno. Eso es. Pero no es como ninguno de los gobiernos que estamos acostumbrados a ver. De hecho, es porque este gobierno es especial, porque es uno que Dios ha instaurado en los cielos. Y fíjate, por eso es especial. De hecho, me gustaría leerte ahora alguna de sus características. Presta atención, a ver qué te parece. Dice, la expansión de su gobierno y la paz no tendrán fin. En el trono de David y en su reino, para establecerlo firmemente y sostenerlo con la justicia y la rectitud desde ahora y para siempre. Prima, ¿qué es lo que te ha llamado la atención de lo que te acabo de leer? Bueno, la verdad es que habla de cosas muy bonitas, como la paz, la justicia, también de la rectitud, pero es que no tiene nada que ver con lo que tenemos ahora. Claro, por eso te decía que era especial. Y a que sería maravilloso, prima, poder vivir bajo un gobierno así. Hombre, claro, ¿a quién no le gustaría? Pero fíjate, hay muchas otras cosas que este reino va a hacer por nosotros. ¿Te gustaría saberlas? Pues sí, pero ¿sabes qué? Tengo cita en el dentista, así que ahora mismo creo que no voy a poder. No, tranquila, buscamos otro ratito. ¿Qué te parece si mañana te llamo hasta ahora más o menos y te muestro brevemente lo que dice la Biblia a este respecto y así puedo saludar a los titos también? Vale, estupendo. Mañana te estaré esperando, así que cuando quieras. Perfecto. Pues que vaya bien el dentista y mucho ánimo. Muchas gracias. Adiós. Muchísimas gracias, hermana Silvosa, por tu excelente asignación. Además, estabas trabajando en la lección número 12, mostrar amabilidad y empatía. Y no es verdad que necesitamos eso ahora más que nunca. Y qué bien lo has transmitido cuando el familiar expresaba su preocupación por la pérdida del trabajo, su tono de voz expresaba su preocupación. Se notaba tu tono amable, agradable, los gestos apropiados. Y aunque sea por videoconferencia, se notaba que estaba sonriendo. Y es lo que indica la lección número 12, mostrando interés, usando nuestros tonos de voz agradables, gestos apropiados, expresiones faciales que transmiten con sinceridad que nos preocupamos por nuestros oyentes. Así que muchísimas gracias, hermana Silvosa. Pasamos ya a la siguiente asignación.
es la revisita. En este caso se usará como base el Salmo 72, 16. Y nuestras hermanas Nieves Boluda y Sara Alonso se han preparado esta asignación. Os escuchamos. Hola, Sara. ¿Cómo estás? Soy Nieves, la testigo de Jehová que te llamó hace unos días. Hola Nieves, sí, es verdad, me acuerdo de ti. Estoy bien, gracias. Pues me alegro que estés bien. El otro día quedamos que hoy hablaríamos sobre lo que el reino de Dios hará por nosotros. ¿Cuál es tu opinión sobre cómo nos puede ayudar el reino de Dios? Pues no sé, la verdad es que creo en Dios y respeto mucho la Biblia. Pero esto de que en el reino de Dios, la verdad es que no es algo muy real para mí. Comprendo lo que dices. He hablado con otras personas que piensan igual que tú, pues la realidad es que muy pocas veces se enseña acerca del gobierno de Dios. Ayer, mientras que preparaba nuestra conversación, vi un vídeo muy interesante que da detalles de lo que es el reino de Dios y lo que hará por nosotros. ¿Qué te parece si ahora lo vemos juntas? Solo dura unos minutos. Vale, me parece muy bien. Pues entonces vamos a verlo. Ya está. ¿Te diste cuenta qué cosas buenas hará el reino de Dios por nosotros? Pues dice que había, por lo que he visto había muchas y me encantaría ver todo lo que dice ahí. Pero la verdad es que lo mejor sería poder ver un mundo que no hubiera hambre ni enfermedades. Eso sería increíble. Pues sí, sería increíble y será una realidad, Sara, pues el reino de Dios lo hará. Pero ya que mencionaste acerca del hambre, cuando la Biblia habla de acabar con este problema, usa expresiones impactantes. Me gustaría mostrarte una de ellas que aparece en la Biblia. La tengo aquí. Se encuentra en el Salmo 72, 16. Lo voy a leer para ti. Vale. Allí dice, en la tierra habrá grano en abundancia, extraordinaria abundancia en las cumbres de las montañas. Los frutos del rey crecerán como en el Líbano, y en las ciudades la gente florecerá como la vegetación de la tierra. ¿Notaste cuánto alimento habrá en la tierra bajo el reino de Dios? Wow, dice que habrá en abundancia. Eso es, abundancia de grano aquí en la tierra. Y en la cima de las montañas, allá arriba, donde normalmente las personas no cultivan alimento, habrá extraordinaria abundancia. Nadie va a volver a pasar hambre nunca jamás. Estas expresiones muestran la contundencia con la que el reino de Dios va a acabar con el hambre. Qué promesa tan maravillosa, ¿verdad? Pero mira, Sara, la Biblia está llena de promesas tan maravillosas como esta, y el reino las va a cumplir todas. Pero como hemos visto antes en el vídeo, quizá nos preguntemos, ¿cuándo va a gobernar la tierra este reino, el reino de Dios? Pues mira, ahora cuando acabemos nuestra conversación, voy a enviarte un folleto y en su lección número 7 se responde esta y otras preguntas sobre el reino. ¿Qué te parece si te llamo en un par de días y volvemos a hablar y leemos la respuesta juntas? Vale, me parece muy bien. Muchas gracias. Perfecto, pues te llamaré en un par de días, Sara. Ok. Muchísimas gracias, hermana Nieves, por tu excelente asignación. Hemos disfrutado muchísimo y además no fue fácil porque desde el principio ya la ama de casa puso una objeción que pudiste vencer muy bien. Además estabas trabajando en algo muy importante para todos los maestros. La lección número 4, introducir bien los textos bíblicos. Bueno, tal como un sembrador debe preparar con cuidado, con esmero la tierra si quiere plantar una semilla, nosotros como maestros debemos hacer lo mismo. Debemos preparar el corazón de la persona para plantar la semilla que va en forma de un texto bíblico. Y así lo hiciste. Introduciste muy bien el texto del Salmo. Además, dirigiste la atención a la Biblia como autoridad suprema, indicando cómo la Biblia está llena de promesas como estas. Además, planteaste el problema del hambre, que posteriormente el texto pudo resolver, resaltando expresiones como abundancia o extraordinaria abundancia, incluso en la cima de las montañas. Muchísimas gracias, hermana Boluda. Pasamos ya a la última parte, la última asignación, es el curso bíblico. Está basado en el libro Continúe en el amor de Dios, basado en la página 209, los párrafos 22 y 23, y nuestra hermana Loida López y Esther Arto tienen asignada esta porción. Os escuchamos.
Bueno, Esther, hasta ahora hemos analizado principios muy interesantes que nos han ayudado a tener la actitud apropiada hacia nuestro empleo, las cualidades que debemos demostrar en nuestros trabajos seglares y qué consejos nos da Jehová sobre qué tipo de empleo escoger. Llegamos al último subtítulo del capítulo, que tiene el título El trabajo más importante. ¿Quieres leer, por favor, los párrafos 22 y 23? Claro, dice... Muy bien. La pregunta A dice ¿qué es lo más importante que podemos hacer? Pues servir a Jehová, especialmente predicando las buenas noticias, porque como dice Mateo 24:14, es algo que tendría que hacerse antes de que llegara el fin. Y además en el capítulo 28, en los versículos 19 y 20, menciona que es una responsabilidad que Jesús asignó a todos sus seguidores, el hacer discípulos y enseñar. Muy bien, Esther. Y el párrafo habla acerca de algunas decisiones que han tomado muchos hermanos con el fin de hacer todo lo posible en esta obra. ¿Has podido notar? Sí, se menciona que algunos se han ido a vivir donde se necesitan más predicadores y otros que, por ejemplo, están aprendiendo un idioma para predicar a las personas que hablan esa lengua. ¿Y qué piensas tú de los hermanos que tomaron estas decisiones? ¿Qué crees que implicó? Uy, me parecen muy valientes y no creo que sea fácil porque mudarte a otro lugar, lejos de tu familia, con la dificultad de buscar casa, trabajo, no es nada sencillo. Y aprender un nuevo idioma, a mí se me haría un mundo. Es verdad, no debe ser nada sencillo. Pero ¿tú conoces hermanos que hayan hecho cambios en sus vidas para tomar este tipo de decisiones? Pues en la congregación, ahora que lo pienso, está la hermana Paula, que fue a la escuela de evangelizadores y vino a servir a nuestra congregación. La verdad es que la admiro. Su familia está a unas 8 horas de coche de aquí y además ella está sola, no está casada, no tiene compañero. Es verdad, tienes razón, es muy buen ejemplo para la congregación. Y a pesar de todos los sacrificios, seguro que se siente como dice el Proverbio 10:22. Lo tenemos aquí en el párrafo, nos dice que lo leamos. ¿Lo quieres, por favor, leer? Sí, dice, la bendición de Jehová, eso es lo que enriquece y con ella él no trae ningún dolor. Muy bien, así de acuerdo con estas palabras, ¿qué experimentamos si nos centramos en el trabajo más importante? Pues la bendición de Jehová, que dice que enriquece. Eso es. ¿Y qué entiendes por enriquecerse o hacerse rico con la bendición de Jehová? ¿Significa que Jehová nos va a dar económicamente una vida cómoda, holgada? No, claro. Significa que nos hace ricos en sentido espiritual. Tenemos conocimiento, esperanza, propósito y se podría decir que hasta una familia. Así es. Así que es verdad que dedicar nuestra vida al trabajo más importante puede implicar algunos sacrificios, pero poniéndolo en una balanza, ¿crees que perdemos? ¿Qué es lo que has experimentado tú? Pues que no se pierde, Loida. Yo es verdad que he tenido que enfrentarme a un poco de presión con mi esposo para poder ser publicadora, pero Jehová me ha bendecido tanto que no he perdido nada. Tengo tanto apoyo de Jehová, de los hermanos, de ti, que merece la pena. Cuánto me alegra escucharte decir todo eso. Y ahora que ya eres una publicadora por varios meses, ¿qué planes de futuro tienes? Tu esposo ahora respeta tus creencias, pero tal vez no tienes la oportunidad de irte a un lugar de necesidad. Pero aún así, ¿te has puesto alguna meta relacionada con este trabajo tan importante, con la predicación? Pues sí, mira, mi meta es predicar sin falta todas las semanas, al menos 2 días. De momento tengo que mantener todas las horas de mi empleo para pagar algunas cosas, pero estoy pensando reducir la jornada para poder tener más tiempo. Y, ¿sabes? En cuanto me bautice, me gustaría probar al menos durante un mes el precursorado auxiliar. Pues tienes 3 objetivos ideales preciosos. Predicar varios días a la semana, bautizarte, poder llegar a ser precursor auxiliar. Para animarte y ayudarte en esta y otras metas futuras que quizás puedan llegar, me parece súper buena la sugerencia del párrafo. ¿Has visto cuál nos da? Sí, dice que converse con hermanos que han hecho cambios para ampliar su ministerio y así que me cuenten sus desafíos y bendiciones. Muy bien, pues ya tienes ideas para un café virtual con Paula y otras hermanas que hasta con situaciones muy parecidas a la tuya, con esposos que tampoco son testigos de Jehová, han podido ser precursoras auxiliares varios meses, incluso algunas hasta precursoras regulares. Y es que Jehová te hará rica con su apoyo y con el ánimo de la congregación y los hermanos. Y ahora, con toda esta información tan positiva, hacemos la pregunta de la parte B, que dice, ¿qué nos ayudará a disfrutar de nuestro trabajo? Pues que si tenemos que trabajar seglarmente muchas horas por necesidad, pensar que Jehová lo ve e imitar sus cualidades y las de Jesús nos hará disfrutar del trabajo y, por otra parte, dedicar el mayor tiempo posible a la predicación, que es lo que de verdad nos hará felices. Así es, Esther. Pues qué capítulo más bonito y animador hemos tenido. ¿Te parece si ahora repasamos toda la información y todo lo que hemos aprendido de Jehová con el cuadro que tenemos al final? Sí, por favor.
Muchísimas gracias, hermana López, por tu excelente asignación. Hemos disfrutado muchísimo. Además, estabas trabajando en uno de los aspectos más importantes que debemos tener en cuenta al enseñar la palabra de Dios: llegar al corazón, la lección 19 del folleto Maestros. Y lo has hecho de manera muy ejemplar, usando preguntas retóricas, razonando con el ama de casa, con tu estudiante, en lugar de sermonear. Le hacías preguntas como: ¿cómo has experimentado? ¿Qué sientes? ¿Qué opinas? De esa manera sacabas lo que había en su corazón. Y es muy interesante lo que menciona el recuadro de la página 22. Cuando estamos predicando, cuando estamos enseñando, algo vital que debemos hacer es ganarnos su confianza. Para que las personas abran su corazón, debemos ganarnos su confianza, es decir, abrir nuestro corazón, que también se note por nuestro tono facial, por nuestras expresiones, el tono de la voz. Así que muchísimas gracias por esta preciosa asignación. Bueno, en realidad muchísimas gracias a todos por las asignaciones presentadas y por cumplir el objetivo de esta sección tan importante: darnos a todos la oportunidad de practicar y mejorar nuestra forma de predicar y enseñar. Bueno, esto nos lleva ya a la última sección de nuestra reunión de entre semana, nuestra vida cristiana. Y lo vamos a hacer cantando una canción a Jehová. La canción seleccionada es la número 81, titulada La vida del precursor, basado en Eclesiastés 11:6. Canción 81. Después de esta preciosa canción, seguimos con el programa de nuestra reunión. A continuación, nuestro hermano Daniel Silvosa analizará la siguiente parte titulada 60 años juntas como precursoras gracias a Jehová. Como ya se ha explicado con claridad durante esta reunión, la ley mosaica indicaba que los israelitas, independientemente de cuáles fueran sus circunstancias, siempre tenían que esforzarse por dar lo mejor a Jehová en sus ofrendas y sacrificios.
Pues bien, en esta asignación podremos analizar el ejemplo de dos hermanas que hicieron precisamente esto. Dos hermanas que, a pesar de que con el tiempo sus circunstancias cambiaron, ellas siempre se esforzaron por servir a Dios de toda alma. Así que veamos el vídeo y, sobre todo, fijémonos en las bendiciones que ellas recibieron por actuar así. El apoyo de nuestra hermandad, de amigos que también aman a Jehová, no tiene precio. Esta historia que nos viene de Japón nos lo demuestra. Las hermanas Takako Sato y Hisako Wakui han sido compañeras de precursorado desde 1957. Veamos cómo su amistad les ha ayudado a servir a Jehová con alegría. Somos compañeras de precursorado. Llevamos más de 60 años predicando juntas. En 1956, yo era la única testigo de Jehová en la prefectura japonesa de Nagano. Aunque estaba sola, solicité servir como precursora regular. Para mi sorpresa, me nombraron precursora especial. Me puse tan contenta que me eché al suelo y empecé a rodar de un lado a otro sobre el tatami con la carta de nombramiento en la mano. Me sentía muy feliz y agradecida. Al nombrarme precursora especial, me enviaron a Nagano y allí es donde conocí a Hisako. Takako y yo nos concentramos en nuestro ministerio. Cuando se estableció un grupito en un lugar aislado, tuve que dirigir las reuniones y cubrirme la cabeza, ya que no había ningún hermano. A veces, la información para las reuniones estaba en inglés y no entendíamos nada. Pero quienes asistían se iban a casa contentos con tan solo escuchar los textos bíblicos. Aquello me hizo ver el gran poder que tiene la palabra de Dios. Después nos enviaron a la ciudad y aunque no encontrábamos a casi nadie en casa, estábamos decididas a buscar a las personas. Así que cambiamos nuestro horario de predicación y hablábamos en la calle con quienes iban a trabajar. Aprovechábamos cualquier oportunidad. Cuando encontrábamos a alguien en casa, siempre intentábamos dejar una pregunta pendiente para la siguiente visita. En poco tiempo, ya dirigía 10 cursos bíblicos. Takako siempre parece contenta, pero ha tenido que luchar con varias enfermedades. A veces estaba tan mal que no podía ni salir a predicar. Tenía una grave enfermedad de la piel. No soportaba ver la imagen de Job en la revista, así que la tapaba con un papel. Pero Jehová usó el ejemplo de Job para ayudarme. Aprendí que cuando aguantamos las pruebas, damos alabanza a Dios. He estado enferma en muchas ocasiones. En una de ellas recibí una carta de la sucursal que decía: puede que en estos momentos su servicio se vea limitado. Sin embargo, piense en todo lo que ha hecho hasta ahora para alabar a Jehová y en todas las personas a las que ha ayudado a conocer la verdad. Puede sentirse muy feliz de saber que Jehová la ha usado de tantas maneras. No podía dejar de llorar al sentir tan de cerca el cuidado de Jehová y su organización. Además, Hisako me cuidó muy bien y oraba conmigo. Es cierto que nuestra personalidad y forma de pensar son diferentes, pero nos esforzamos por entendernos la una a la otra. Nuestro mayor deseo siempre ha sido servir a Jehová a tiempo completo. Durante 60 años hemos tenido una vida maravillosa sirviendo a Jehová. Jehová nos ha ayudado en los momentos difíciles mediante su palabra, su organización y los hermanos. He experimentado lo que dice la Biblia. Cuando soy débil,
entonces soy poderoso. Me siento identificada con el salmista, que dijo que cuando sus pies se movían con inseguridad, la bondad amorosa de Jehová lo sostenía. Aunque no tenemos ni fuerzas ni habilidades, hemos podido ser precursoras todo este tiempo. Me siento muy feliz. Todo gracias a Jehová. Como el apóstol Pablo, estas hermanas han aprovechado muy bien su soltería y llevan más de 60 años en el servicio de tiempo completo. Se enfrentan a dificultades a diario y tienen que sobrellevar los achaques de la vejez. Pero su intenso deseo de servir a Jehová sin reservas las llena de alegría y satisfacción. «60 años juntas como precursoras. Sin duda que después de tanto tiempo, estas hermanas le han dado lo mejor de su vida a Jehová, ¿no es cierto? A continuación, destacaremos las ideas clave de este vídeo mediante las 4 preguntas que tenemos en la guía de actividades. La primera pregunta dice lo siguiente: ¿de qué han podido disfrutar Takako y Hisako durante estos años? Hermano David Lavado, por favor. Después de estar en el precursorado durante tantos años, han podido ayudar a muchas personas a aprender y aceptar la verdad. En algún momento, como mencionaron ellas, hasta hacían 10 cursos bíblicos a la vez. Sin duda, qué buen comentario, David, muchas gracias. Hermana Emma Iglesias, por favor. También mencionaba una de ellas que una de las cosas que le hizo disfrutar fue ver el gran poder que tenía la palabra de Dios. Y mencionaba de que al principio, cuando estaban ahí predicando, incluso había un momento que no habían varones e incluso ellas a veces tenían que hacer la reunión y a veces la información incluso no llegaba a su propio idioma, tenían que hacerlo en inglés. Pero menciona que los que asistían no se enteraban de lo que decía la información, pero mencionaba de que venían a casa contentos porque sí que estaban entendiendo lo que decían los textos bíblicos. Así que vieron el gran poder de Jehová. Qué buen detalle, Emma, muchas gracias. Hermana Díaz, Laura. Sí, como decía Hisako al final, han podido disfrutar de una vida maravillosa, gracias a Jehová. No solo han sido compañeras de precursorado, sino que también han podido disfrutar de una preciosa amistad. Qué bonito comentario, muchas gracias. Sin embargo, como comentamos antes, no siempre tuvieron las mismas circunstancias. De hecho, la siguiente pregunta dice: ¿qué problema de salud ha tenido Takako y qué la ha ayudado? Hermano Martínez, por favor. Sí, parece ser que pasó una grave enfermedad de la piel, que dice que a veces incluso le impedía salir a predicar. Y es interesante porque incluso mencionaba que no podía ver las ilustraciones de Job. Pero en cambio este fue el ejemplo en la Biblia que le ayudó a la hermana, ya que dice que el ver que su aguante ante las pruebas daba alabanza a Dios. Excelente, muchas gracias. Hermana López, Loida. También era muy bonito ver cómo se había apoyado en su compañera, en Hisako, como ella dice que oraba con ella, la cuidaba y ese apoyo seguro que le ayuda a salir adelante. Sin duda que sí, excelente. Hermano Alonso. Y también sentir de cerca el cuidado de la organización de Jehová. Comenta que en una ocasión en la que se encontraba especialmente mal recibió una carta de la sucursal que la animaba a recordar pues todo lo que había hecho en su servicio para alabar a Jehová, cómo había ayudado a muchas personas a aprender la verdad, y le recordaba que sin duda podía sentirse muy feliz de que Jehová lo hubiese usado de tantas maneras. Muy bien, muchísimas gracias. Tercera pregunta: ¿qué las ha llenado de alegría y satisfacción? Hermana Alonso, por favor. Pues ellas mismas decían que su mayor deseo era servir a Jehová en tiempo completo y eso lo han demostrado y es lo que han tenido, ¿no? Una vida maravillosa sirviendo a Jehová, así que qué mayor alegría puede haber. Excelente, muchas gracias. Hermano Moratilla. Además, ver cumplidas en ellas palabras como las de cuando uno es débil es poderoso. Vemos que han podido ver la ayuda de Jehová en los momentos difíciles mediante su palabra, la organización y los hermanos. Muy bien, Adrián. Muchísimas gracias. Hermano Berindei. Y el hecho de sentir la mano de Jehová, cómo las utilizó. En el anuario del 98 salía que ellas, entre ambas, pudieron ayudar a más de 80 personas a ser testigos. Excelente comentario, George, y muchas gracias por esa labor de investigación.
Pues leamos ahora 3 pasajes bíblicos y vamos a ver qué relación tienen con el vídeo que hemos visto. Así que pediremos 3 voluntarios, por favor. Uno que nos lea Proverbios, capítulo 25, versículo 11. Hermano Boluda. Otro que nos lea Eclesiastés, capítulo 12, versículo 1. Hermana Lavado. Y otro que nos lea, por favor, Hebreos 6:10. Hermano Román. Que cuando queráis empezar, por favor, empezamos por el Proverbio, capítulo 25, versículo 11. Como manzanas de oro en adornos de plata, así es la palabra dicha en el momento oportuno. Excelente. Pasamos ahora a Eclesiastés, capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu gran Creador en tu juventud, antes de que vengan los días angustiosos y lleguen los años en que vas a decir, no encuentro en ellos ningún placer. Y ahora leamos, por favor, Hebreos, capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto y no se olvida de las obras de ustedes ni del amor que demostraron por su nombre al haber servido a los santos y al continuar sirviéndoles. Fantástico. Muchísimas gracias a los 3 por la buena lectura. Y ahora con estas palabras en mente planteamos la última pregunta, que dice, ¿cómo demuestra el ejemplo de estas 2 hermanas que lo que dicen Proverbios 25:11, Eclesiastés 12:1 y Hebreos 6:10 es verdad? Hermana Silvosa, por favor. Pues, por ejemplo, Proverbios 25:11, como hemos leído, ahí dice que una palabra al tiempo oportuna pues puede tener un efecto muy valioso. Y como se ha comentado antes, sin duda fue esa carta que recibió la hermana Takako cuando estaba en un momento enferma, que se sentía muy mal, el hacerle ver que su servicio a Jehová no pasaba desapercibido, sino todo lo contrario, que había sido muy valioso a los ojos de Jehová, sin duda que fue esa palabra al tiempo oportuno. Cierto. Muchas gracias. Hermano Pocero. Y en ese sentido me gustó notar cómo tenía la carta original, parecía, ¿no? Porque estaba como un poco arrugada. No sabemos cuántos años tendría esa carta, pero seguía haciendo efecto en ella. Así que lo que nosotros hagamos también por nuestros hermanos, pues puede tener un efecto inmediato, pero también en el tiempo. Qué buen detalle, Geli. Muchas gracias por destacarlo. Hermana Nieves Boluda, por favor. También, según Eclesiastés 12:1, estas 2 hermanas se acordaron de Jehová cuando eran jóvenes, porque hemos visto que llevaban mucho tiempo como precursoras y en estos primeros años pues ellas pudieron hacer mucho más por Jehová, tenían más fuerza, más vitalidad y ayudaron a muchas personas a conocer a Jehová. Así, cuando ya llegaron los días angustiosos, pues habían hecho todo lo que podían con su vida. Muchas gracias, Nieves. Muy buen comentario. Hermano Lavado, por favor. También en Proverbios 25:11, que menciona lo importante que es el momento, que es oportuno, hicieron esto en la predicación, porque al mudarse a la ciudad no encontraban a personas para predicarles, pero cambiaron el momento en el que predicaban y entonces empezaron a tener muchos mejores resultados. Muy bien. ¿Y algún comentario en cuanto a Hebreos 6:10? Hermana Laura Díaz, por favor. Pues ellas han podido notar el cuidado de Jehová mediante su organización y su palabra, aun cuando sentían que ya no podían hacer tanto como antes. Eso demuestra que Jehová no se olvida de todo lo que hemos hecho en el pasado y sigue valorando todos nuestros esfuerzos. Excelente. Pues muchísimas gracias a todos por vuestros excelentes comentarios. La verdad es que, como hemos podido ver en este vídeo, cuando le damos a Jehová lo mejor, Él nos bendice muchísimo. Estas hermanas pudieron disfrutar de grandes privilegios de servicio, también pudieron conducir muchísimos cursos bíblicos, pudieron disfrutar de verdadero compañerismo y han tenido vidas llenas de alegría y satisfacción. Lo mismo sucederá en nuestro caso. Si nosotros servimos a Jehová de toda alma, si le damos a Jehová lo mejor, jamás nos arrepentiremos. Tendremos vidas completas y seremos realmente felices. Muchísimas gracias, hermano Silvosa, por ayudarnos a sacar valiosas lecciones de esta preciosa entrevista. Bueno, como avanzamos al comienzo de la reunión, hoy comenzamos a estudiar como congregación el libro La adoración pura de Jehová, por fin restaurada. Bueno, pues estamos muy expectantes de analizarlo juntos y hoy tendremos como conductor del estudio bíblico de congregación a nuestro hermano Rubén López. Pues cuánto hemos disfrutado durante estas semanas de analizar el libro Jesús es el camino. 139 capítulos en los que hemos estudiado en profundidad muchas de las cualidades y enseñanzas de Jesús, lo cual nos acerca más si cabe a nuestro Rey. Pero hoy es un día muy especial,
un día en el que comenzamos a analizar una nueva publicación que nos va a ayudar a entender mejor algunas profecías del libro de Ezequiel. Si somos testigos de Jehová, disfrutaremos de profundizar en nuestro estudio. Si usted es una persona que lleva poco tiempo conectándose a nuestras reuniones, o quizás comenzó hace poquito a estudiar la Biblia, se dará cuenta de que el libro de Ezequiel, igual que el resto de la Biblia, es un libro único, del que podemos aprender muchísimo. Y hoy, como si se tratara de un aperitivo, veremos algunas razones que han hecho necesaria la elaboración de esta publicación y nos familiarizaremos con algunas herramientas que nos harán más fácil nuestro estudio. Y todo esto lo haremos leyendo una carta que nos dirige el cuerpo gobernante. En esa carta veremos algunos detalles que nos permitirán poder comenzar a hacer esto la próxima semana. Comenzaremos leyendo esta carta y le pediremos por favor a nuestro hermano Álvaro Díaz que nos la lea. Después haremos algunas preguntas. A todos los que aman a Jehová. En el año 1971 se celebró la Asamblea de Distrito Nombre Divino. Los asistentes a esa asamblea en inglés recibieron con mucha alegría algunas publicaciones nuevas. El anuario para 1972 las describió así: fueron mucho más de lo que cualquiera se imaginaba. Un hermano dijo sobre una de ellas: es realmente emocionante la descripción que hace de las cosas que pasarán en el futuro. Nunca habíamos recibido nada igual. ¿A qué publicación se refería? Al libro titulado Las naciones sabrán que yo soy Jehová. ¿Cómo? Ahora bien, ¿qué tenía de especial aquella publicación? Que contenía explicaciones actualizadas de las profecías del libro bíblico de Ezequiel, las cuales tienen que ver con el futuro de toda la humanidad. Desde que se publicó el libro Las naciones sabrán, la cantidad de siervos de Jehová ha aumentado muchísimo, de aproximadamente 1,5 millones a más de 8 millones. El pueblo de Dios ahora está formado por lectores de más de 1000 idiomas, y muchos de ellos nunca habían tenido la oportunidad de estudiar un libro que explicara en detalle las profecías que escribió Ezequiel por inspiración. Además, desde 1971, la luz de la verdad se ha hecho más clara y nuestra comprensión de muchas enseñanzas bíblicas ha mejorado significativamente. En 1985 empezamos a comprender con más claridad que a los integrantes de las otras ovejas se les declara justos como amigos de Dios. Después, en 1995, entendimos por primera vez que el juicio de las ovejas y las cabras tendría lugar durante la gran tribulación. Todas estas aclaraciones han influido en nuestra manera de entender el libro de Ezequiel. En los últimos años, la luz ha seguido brillando todavía más. Piense en lo que nos enseñan las parábolas de Jesús. Muchas de esas lecciones ahora son claras como el agua, las comprendemos bien y nos llegan al corazón. Algunas de esas parábolas tienen que ver con acontecimientos que sucederán durante la gran tribulación, que está a la vuelta de la esquina. Y ahora también entendemos mejor algunas de las profecías del libro de Ezequiel, como la de Gog de Magog, la del hombre con un tintero de secretario, la de la llanura de los huesos secos y la de la unión simbólica de los 2 palos. Con todas estas aclaraciones tenía que actualizarse lo que se había escrito años atrás en el libro Las naciones sabrán. Así que no es de extrañar que muchos siervos de Dios se preguntaran cuándo saldría una publicación con explicaciones actualizadas sobre las profecías de Ezequiel. El libro La adoración pura de Jehová, por fin restaurada, es justo lo que hacía falta. A medida que lea sus 22 capítulos y medite en las preciosas ilustraciones que irá encontrando, le sorprenderá toda la investigación que se tuvo que hacer para prepararlo. Fue necesario orar y meditar muchísimo para llegar a entender lo que Jehová quería transmitir con el fascinante libro de Ezequiel. Se buscaron las respuestas a preguntas como estas. ¿Qué lecciones contenía el libro que escribió el profeta para los que vivieron en su época? ¿Qué lecciones nos enseña ahora? ¿Qué profecías hablan de acontecimientos que todavía no han sucedido? ¿Y deberíamos buscarle un significado simbólico a cada detalle de las profecías de Ezequiel? Las respuestas a estas preguntas nos ayudan a comprender todavía mejor el libro bíblico de Ezequiel, un libro que siempre nos ha parecido muy especial. Al ir leyendo el libro de Ezequiel, es inevitable sentir una profunda admiración por la parte celestial de la organización de Jehová. Sin duda,
También es impresionante ver las altas normas que Jehová ha establecido para los que lo adoran de la manera que Él acepta, tanto en el cielo como en la tierra. El libro Adoración Pura le ayudará a usted a valorar todavía más lo que Jehová ya ha hecho por sus siervos y lo que muy pronto hará por ellos. Se dará cuenta de que este libro destaca dos temas constantemente. Primero, para que Jehová nos apruebe, tenemos que conocerlo y reconocer que Él es el soberano del universo. Segundo, tenemos que adorar a Jehová de la manera que Él acepta y vivir de acuerdo con sus elevadas normas. Nuestro más sentido deseo es que esta publicación fortalezca su decisión de adorar a Jehová y honrar su santo y grandioso nombre. También deseamos que el libro lo anime a seguir esperando con anhelo el tiempo en que todas las naciones tengan que saber quién es Jehová. Que nuestro cariñoso Padre Jehová bendiga generosamente sus esfuerzos por entender lo que Él quiere decirnos mediante el libro que escribió el profeta Ezequiel. Sus hermanos, Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová. Pues muchas gracias, hermano Díaz, por leer esta carta con el sentimiento que el Cuerpo Gobernante quería que transmitiéramos a la hora de leerla. Pues haremos algunas preguntas relacionadas con la carta y podemos comentar, podéis participar con vuestros comentarios. La primera de ellas será, ¿por qué fue muy especial la Asamblea Nombre Divino que se celebró en el año 1971? Hermana Laura Lavado. Pues en esta asamblea salieron algunas publicaciones y recordemos que en aquel entonces los hermanos no disponían de tantas publicaciones como hoy en día tenemos, no tenían una página web, no tenían una guía de estudio, por tanto recibir este libro que salió y muchos otros debió ser algo muy, muy emocionante y seguro que lo apreciaron de una manera especial. Seguro que sí, ¿eh? Muchas gracias. Hermano Alonso, Alberto. Sí, además, uno de los asistentes, un hermano, comentó sobre esa misma publicación cuando la recibió. Es realmente emocionante la descripción que hace de las cosas que pasarán en el futuro. Un sentimiento que sin duda compartimos también nosotros hoy. Desde luego, ¿eh? Así es. Muy bien, ¿eh? Pues hacemos una pregunta más. ¿Por qué se necesitaba un libro que explicara en detalle las profecías de Ezequiel? ¿Y cómo ha influido la mejora de la comprensión de muchas enseñanzas bíblicas en la decisión de actualizar lo que se había publicado en el libro Las Naciones Sabrán? Tenemos aquí una serie de ideas que podemos destacar. Hermana Damaris Silvosa. Pues entre otras cosas porque en todos estos años, como estamos viendo, pues ha habido muchas personas que se han unido al pueblo de Jehová y se han cumplido las palabras de Isaías 60:22, donde ahí Jehová decía que el pequeño llegará a ser 1000 y el insignificante una nación poderosa. Y ha sido así porque en 1971, más o menos para cuando salió este libro, los testigos de Jehová éramos aproximadamente 1,5 millones y ahora somos más de 8 millones. Así es que muchos de estos testigos pues no hemos tenido la oportunidad de analizar este libro, así es que el que haya otro libro pues sin duda va a ser una oportunidad extraordinaria. Estupendo, ¿eh? Esas son 2 razones de mucho peso para elaborar este libro. Hermana López, Loida. Además, Zacarías 8:23 habla acerca de hombres de todos los idiomas de las naciones y eso es lo que está sucediendo hoy. Hay lectores de más de 1000 idiomas por todo el mundo, así que no han tenido la oportunidad de poder estudiar este libro, Las Naciones Sabrán, así que ahora se presenta la oportunidad de poder entender las profecías de Ezequiel de una forma actualizada. Muy bien, ¿eh? Así es. Hermana Laura Díaz. También ha habido aclaraciones sobre profecías que nos han ayudado a entender mejor este libro de Ezequiel y por tanto pues han dejado desactualizado el libro de las Naciones Sabrán. Por ejemplo, en 1985, 14 años después de que saliera el libro de las Naciones Sabrán, se entendió que a las otras ovejas se les declaraba justos como amigos de Dios. Y en 1995 se entendió que el juicio de ovejas y cabras sería durante la Gran Tribulación. Muy bien, ¿eh? Muchas gracias por destacar estas 2 profecías que nos ayuda a entender por qué había que elaborarlo. Estupendo. Hermano Rubén Arto. Y es muy interesante el Proverbio 4:18 cuando indica claramente que la verdad que da Jehová es progresiva.
los testigos de Jehová no tenemos la verdad absoluta, sino que esa verdad es progresiva al ritmo que Jehová quiere. Y por eso es tan importante que la verdad actual que conocemos no es que se cambie, sino que se actualiza, o la manera de comprender es progresiva al ritmo que Jehová desea, que quiere. Por eso es muy interesante que este libro se haya actualizado. Muy bien, ¿eh? Estupendo, ¿eh? Así es. Y con respecto al libro de Ezequiel, ¿cómo ha influido esa comprensión de la verdad más clara en estos últimos días? Hermano Geyelí. Sí, pues recordamos artículos de la Atalaya que nos han impactado. Por ejemplo, hablando de Gog, de Magog y lo que en realidad significaba. Estupendo, ¿eh? Eso lo tenemos muy fresco en nuestra mente, es cierto. Hermano David Lavado. También en este libro veremos profecías más claramente explicadas, como la de el hombre con un tintero de secretario, o la llanura de los huesos secos y la unión simbólica de los dos palos. Muy bien, ¿eh? Estupendo. Hermano David Boluda. Y en otros casos no es que haya habido un cambio de entendimiento sobre lo que pensábamos, pero sí se ha modificado en cierto modo la claridad con la que entendemos lo que ya entendíamos, y eso contribuye a que nos llegue al corazón mejor. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con las parábolas de Jesús, que ahora comprendemos con más claridad su significado, y claro, ese entendimiento hace que nos toque el corazón con más impacto y más fuerza. Y este nuevo libro también recoge ese avance. Perfecto, ese es un matiz también que hace muy interesante esta publicación. Estupendo, ¿eh? Pues hacemos otra pregunta. ¿Qué detalles podríamos comentar acerca del libro y qué preguntas han tratado de responder quienes han participado en su preparación? Podemos hablar aquí de algunos detalles que en nuestra primera investigación hemos podido encontrar. Por ejemplo, hermana Laura Lavado. Por ejemplo, a mí me ha gustado que el libro está lleno de preciosas ilustraciones. He estado hojeándolo un poco y, por ejemplo, en el capítulo 2 hay una bonita ilustración al final donde se ve a Abel ofreciendo un sacrificio a Jehová, y no solo nos impresiona la calidad de esta ilustración en su sentido más artístico, sino también pues por los múltiples detalles que muestra acerca del jardín de Edén. Esto sin duda pues nos anima a examinar cada ilustración con detalle, no solo para sacar la máxima enseñanza, sino también como muestra del aprecio que tenemos al trabajo que los hermanos han realizado al hacer estas ilustraciones. Estupendo, Laura. Precisamente hablando de este punto, ¿os parece si vemos una secuencia de imágenes para hacernos una idea de lo que vamos a analizar a lo largo del libro? Veremos durante unos segundos 5 imágenes, solo son 5, que nos ayudarán a ver la calidad del trabajo que se ha hecho a la hora de elaborarlo. Estupendo. Esto es solo una pequeña muestra de todo lo que se ha hecho. La hermana Laura ha comentado algunos detalles muy interesantes al respecto. ¿Queréis comentar algo más sobre este asunto? Hermano Pablo Román. Sí, además en cada capítulo, si utilizamos la versión digital, tenemos un vídeo que se ha preparado, ¿no? con mucho detalle y que demuestra la profunda investigación que se ha hecho y que nos ayuda más, si cabe, a valorar el trabajazo que se ha dedicado en este libro. Desde luego, ¿eh? Así es. Hermana Nieves, Boluda. Además, como menciona aquí en la carta del cuerpo gobernante, para llegar a hacer todo este trabajo de preparar el vídeo y las ilustraciones, fue necesario orar y meditar para entender lo que Jehová quería decirle al libro de Ezequiel, y entonces transmitir exactamente esto por medio de esas ilustraciones o la redacción. Estupendo, ¿eh? Muy bien. Hermano Martínez. Sí, me ha gustado mucho. En la parte final del libro tenemos una opción que es aclaración de creencias, y la verdad es que es muy interesante, ya que nos dice pues todo lo que hemos comentado, las nuevas aclaraciones que hemos tenido de forma resumida, lo cual me parece muy práctico para ir usándolo durante el estudio del libro. Desde luego, ¿eh? Sí lo va a ser. Hermana Iglesias, Emma.
Y después también, después de ver un poco cómo es el libro, también ver las imágenes, e incluso también lo que menciona aquí en el párrafo, nos va a ayudar muchísimo a poder ver un poquito más de cerca la otra parte de la organización, que es la organización celestial, y eso nos ayudará pues a acercarnos más a Jehová. Claro que sí, desde luego. Hermana Silvosa. Y para ayudarnos a entender lo que ha llevado el proceso de investigación y de hacer la publicación, pues han intentado contestar preguntas como qué lecciones contenía el libro que escribió el profeta para los que vivieron en su época, o qué lecciones nos enseña ahora, qué profecías hablan de acontecimientos que todavía no han sucedido, o si deberíamos buscarle un significado simbólico a cada detalle de las profecías de Ezequiel. Así es, muy bien. Preguntas que sin duda pues nos ayudarán a nosotros también a sacarle mucho más partido a nuestro estudio. Estupendo. Pues ahí hemos visto algunas de las herramientas que vamos a encontrar en esta publicación que la hace muy especial. Pues hacemos alguna pregunta más. ¿Qué dos temas se destacarán constantemente mientras estudiemos esta publicación? Hermano Daniel Silvosa. Pues el primero es que para que Jehová nos apruebe tenemos que conocerlo y reconocer que Él es el soberano del universo. Muy bien, esa será una. Hermana Noemí Martínez. Y el segundo es que tenemos que adorar a Jehová de la manera que Él acepta y vivir de acuerdo con sus normas. Muy bien, estupendo. Esos son los dos temas que constantemente se destacarán. Pues para la siguiente pregunta leeremos dos textos bíblicos, por favor. Vamos a buscar en Ezequiel capítulo 36 y leemos el versículo 23. ¿Quién desearía leerlo? El 36-23, por ejemplo, podría leerlo la hermana Nieves, y Ezequiel 38-23, por ejemplo, podría leerlo el hermano Moratilla. Pues adelante. Sin falta santificaré mi gran nombre, que fue profanado entre las naciones, que ustedes profanaron entre ellas. Y las naciones tendrán que saber que yo soy Jehová, afirma el Señor soberano Jehová, cuando yo sea santificado entre ustedes ante los ojos de ellas. Yo sin falta me engrandeceré, me santificaré y me daré a conocer ante los ojos de muchas naciones, y tendrán que saber que yo soy Jehová. Estupendo, muchas gracias a los dos por vuestra excelente lectura. Pues ¿qué efecto tendrá el estudio de este libro en nuestra relación con Jehová y en nuestra propia vida personal? ¿Qué podríamos decir? También podemos relacionar lo que hemos leído. Hermana Laura Díaz. Como hemos leído en Ezequiel 36-23, el nombre de Jehová ha sido profanado. Lleva muchos siglos siendo manchado y continúa siéndolo. Por eso, como este libro va a hablar de la adoración que Dios aprueba, esto nos va a ayudar a ver que sirviéndole como Él quiere, estamos contribuyendo a la santificación de su nombre. Y lo vamos a ver como un magnífico privilegio del que queremos disfrutar siempre hasta que Él por fin limpie por completo su nombre. Muy bien, Laura. Estupendo, ¿eh? Esa es una verdad, vamos, importantísima. Hermano David Lavado. Sin duda, Jehová utiliza al esclavo fiel y prudente para dar el alimento al tiempo oportuno, porque cuando leemos esos textos y muestra cómo Jehová va a santificar su gran nombre y las naciones tendrán que saber que Él es Jehová, y queda tan poco tiempo para que esto ocurra, el sumergirnos en este libro sin duda nos va a ayudar mucho a sentir este deseo de que el nombre de Jehová sea santificado tan pronto ya. Muy bien, estupendo, David. Así es, Hermano Adrián Moratilla. Y también este libro nos va a ayudar a valorar más como lo que Jehová ha hecho a lo largo de la historia hacia sus siervos, y no solo eso, sino lo que va a hacer dentro de poco en el futuro. Entonces esto nos va a ayudar a seguir esperando con anhelo, como dice, lo que hemos leído en estos textos, lo que propone para el futuro. Desde luego que sí. Estupendo, Muy bien, pues no solo nos quedamos con algunos de los detalles que hemos visto en la carta que nos dirige directamente el cuerpo gobernante. Aquí hemos visto herramientas que serán muy valiosas para profundizar en nuestro estudio, pero es que aún tenemos más.
hay otra parte dentro del libro que nos ayudará a poder también profundizar en cada uno de los capítulos sobre la idea que se nos quiere transmitir. Dentro de la parte características especiales de este libro encontramos al menos 3 herramientas que van a ser muy útiles. Le vamos a pedir por favor al hermano Álvaro Díaz que nos lea cada uno de esos recuadros. Comenzaremos primero por los recuadros informativos. Recuadros informativos. Los recuadros informativos de este libro llevan el número del capítulo al que pertenecen. El número va acompañado de una letra en orden alfabético. Por ejemplo, en el capítulo 10 hay 3 recuadros, 10A, 10B y 10C. En los formatos electrónicos es posible encontrar todos los recuadros en una sola sección llamada recuadros informativos. El libro en formato electrónico cuenta con otras herramientas que no están disponibles en la edición impresa. Muchas gracias, Álvaro, por tu lectura. Pues, ¿qué detalles nos aportarán los recuadros informativos? Algunos detalles que pudiéramos destacar. Hermano Geyeli. Pues echando un vistazo a estos recuadros, la verdad es que son como muy sencillos, ¿no? Quizás de un relato que hayamos leído o que estemos analizando, extraen las lecciones más importantes, incluso con números, con imágenes, y la verdad es que pues nos va a ayudar mucho a fijar lecciones importantes en nuestra mente. Muy bien, estupendo, ¿eh? Así es. Hermana Laura Lavado. Y vemos que estos están estupendamente ordenados, pues llevan un número que se corresponde con el capítulo al que están haciendo referencia, por tanto nos va a ser muy fácil ubicarnos. Y si este mismo capítulo tiene varios recuadros informativos, pues estos a su vez van con una letra asignada para que entendamos cuál va detrás de cada uno. Muy bien, estupendo, ¿eh? Y si utilizamos un formato electrónico para preparar nuestras reuniones, ¿qué ventajas tenemos a la hora de usar este tipo de formato, si nos es posible hacerlo? Hermana López, Loida. Pues con respecto a estos recuadros informativos los podremos encontrar todos en una sola sección y así nos será más fácil localizarlos. Muy bien, estupendo, ¿eh? Pues esa va a ser una herramienta que nos va a ayudar muchísimo para poder profundizar en cada uno de los capítulos. Pues vamos a ver otro recurso que podemos encontrar también dentro del libro Líneas del Tiempo y le pedimos por favor al hermano Álvaro que nos lea este recuadro. Líneas de tiempo. En muchos recuadros informativos hay líneas de tiempo. Los pliegues, como los que se ven en el dibujo, indican que se ha comprimido un espacio de tiempo para hacerlo encajar en la imagen. En otros casos, esos pliegues indican un periodo indeterminado. Muy bien, estupendo. Pues muchas gracias, hermano Álvaro, por la lectura que nos has hecho tanto de la carta del cuerpo gobernante como de estos 2 recuadros que hemos destacado. Estupenda tu lectura. Pues preguntando sobre las líneas del tiempo, ¿qué función tienen estas líneas del tiempo y cómo nos pueden ayudar a profundizar en nuestro estudio? Hermana Emma. Bueno, pues estas líneas del tiempo nos ayudan a situarnos en el tiempo de cada profecía, así poder entender mejor. Y en la información pues se menciona que hay 2 tipos de pliegues. Unos indican que se han comprimido un espacio de tiempo para poderlo encajar bien en la imagen y que lo podamos entender, mientras que otros indican un periodo determinado, como por ejemplo se ve en el recuadro 9E que habla sobre los últimos días. Estupendo, ¿eh? Muy bien, así es. Hermana Sara. Por ejemplo, menciona que viéramos la línea del tiempo 8b de las 3 profecías sobre el Mesías, y esto al verlo así nos va a quedar más claro en nuestra mente, ¿no? Cuánto tiempo pasó, cuándo fue y los puntos claves para que nosotros cuando necesitemos esa información en nuestra mente vaya más rápido, ¿no? Y así fortalezcamos nuestra fe. Desde luego que sí, ¿eh? Así es. Hermana Laura Díaz. Sí, con estas líneas de tiempo vamos a ver, por ejemplo, qué profetas había en la época de Ezequiel, quiénes coincidieron con él, cuándo fue Jerusalén conquistada y qué pasó en los años anteriores y posteriores, también en qué momento se cumplieron ciertas profecías relacionadas con el Mesías. Así que sin duda todo esto nos va a ayudar a disfrutar más de la información que vayamos analizando. Desde luego que sí, ¿eh? No hay nada casual. Está todo muy, muy pensado para poder disfrutar de nuestro estudio, ¿eh? Pues también encontramos dentro del libro abreviaturas
que nos ayudan a poder entender, pues, especialmente la época en la que estaba ocurriendo lo que se menciona en cada uno de los capítulos. Estamos muy familiarizados con ellas, pero ¿alguien podría comentarlas para refrescar las ideas sobre lo que significan? Hermano Martínez. Sí, pues tenemos tres. La primera es AEC, que es antes de la era común o antes de nuestra era. Luego tenemos EC, que es era común o nuestra era. Y la última es una C, que es cerca o alrededor de. Desde luego, muy bien. Pues todo esto nos ayudará a poder ponernos en la línea del tiempo y saber en qué momento estaba ocurriendo. Pues es una herramienta fantástica, muchas de estas herramientas son fantásticas para profundizar en nuestro estudio. Este libro ha sido un libro que ha generado mucha expectación, incluso inquietud en personas que les ha gustado estudiar la Biblia. Pero la Organización de Jehová ha preparado el alimento no solo en el momento oportuno, sino de manera que podamos asimilarlo y digerirlo de la mejor forma. Y el libro de Ezequiel es una muy buena prueba de que esto es así. ¿Le sacaremos el máximo provecho? Pues en nuestras manos queda, con la preparación que hagamos cada semana, con la participación que demos también dentro de nuestras congregaciones en este libro, podemos fortalecer mucho más nuestra relación personal con nuestro Dios Jehová. Muchísimas gracias, hermano López, por la excelente dirección del estudio bíblico. Hemos disfrutado muchísimo. Bueno, hemos llegado al final de nuestra reunión. El tiempo ha pasado muy rápido, pero este tiempo ha sido bien aprovechado. Ha estado repleto de gemas, de perlas espirituales que queremos que formen parte de nuestro servicio sagrado a Jehová. Recordemos algunas. Primera idea que hemos analizado. Queremos darle a Jehová lo mejor. No importa nuestras fuerzas o habilidades, no importa nuestra salud o circunstancias. Todos podemos y queremos darle lo mejor a Jehová, pase lo que pase a nuestro alrededor. Segunda idea, darle lo mejor de nuestras vidas a Jehová, como vimos en la entrevista de nuestras hermanas Takako y Hisako, es la mejor manera de vivir en la actualidad. Esta vida no tiene ningún precio. Tercera idea, Jehová nunca olvida lo que hemos hecho por Él y por su pueblo, y lo que estamos haciendo ahora en la actualidad, aunque incluso a nuestros ojos sea muy poquito lo que le podamos dar. De hecho, pensemos en lo siguiente, cuando aguantamos las pruebas y dificultades, cuando hacemos frente a los duros golpes de la vida, le damos alabanza a nuestro Creador Jehová. Y cuarta y última idea, nos emociona formar parte de la restauración de la adoración pura en este tiempo del fin. Tenemos el inmenso honor que debemos atesorar. Adoramos a Jehová y honramos su nombre. Y estudiar el libro Adoración Pura nos ayudará a amarlo cada día más y a vivir a la altura de sus elevadas normas morales. Sin duda hemos disfrutado muchísimo de este banquete espiritual. Pero ¿qué os parece si abrimos el apetito para la semana próxima? ¿Qué nos espera? Pues aquí va un pequeño avance. El tema central, agradecimiento. Nuestras oraciones y nuestra conducta le demuestran a Jehová que somos agradecidos de corazón. Además, ser agradecidos de corazón nos permite tener la amistad de Jehová, pero también disfrutar de bellas relaciones con nuestra familia y con nuestros hermanos en la fe. Y quizá una idea más, qué agradecidos podemos estar de formar parte del sistema que ha organizado Jehová para adorarlo. Por eso, solo queremos adorarlo a Él. Es nuestra resolución, nuestra confianza. Y ese tema se analizará en el primer capítulo del libro Adoración Pura. Bueno, tan solo nos queda daros las gracias a todos por vuestra preparación, participación. Ha sido precioso escuchar vuestros comentarios y, por supuesto, es momento de dar gracias a Jehová, quien hace posible que la iluminación espiritual llegue a su tiempo, a su pueblo, a través del esclavo fiel y prudente. Pues, ¿qué os parece si concluimos nuestra reunión cantando una alabanza a Jehová? La canción escogida es la número 95, muy apropiada, con el título La luz brilla más cada día, basado en el Proverbio 4:18, y como conclusión, nuestro hermano Alberto Alonso hará la oración final.